Hola mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a su canal Despierta ya, Cristo viene. El día de hoy, en este 30 de septiembre del 2021, les voy a compartir un estudio muy interesante sobre el libro de Daniel, basado en el libro de Daniel y aplicado de manera excelente al contexto mundial actual que vivimos. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y de igual manera sea edificante también. En, en la descripción del video encontrarán la fuente del autor. Se titula así: El poder de Dios para intervenir por los que resisten. Por Brian Shilhavi de Hell Impact News. Los Estados Unidos se han convertido en un país muy malvado, quizás el país más malvado del mundo en este momento. Y el juicio de Dios parece ser inminente. Hace poco vimos una evidencia más de cuán malvados nos hemos convertido cuando el Project Veritas publicó una entrevista con el denunciante del Departamento de Seguridad Nacional, que reveló que no solo estamos permitiendo que criminales conocidos y traficantes sexuales de niños crucen la frontera a este país, sino que estamos emitiendo tarjetas de autorización de empleo para que puedan permanecer en el país legalmente para trabajar. Nuestros tiempos modernos se asemejan con otro periodo de la historia del mundo en el que una gran nación fue destruida por el juicio de Dios, la nación de Israel o Judá en el año 586 a.C. En esa época el profeta Jeremías se mantuvo solo tratando de advertir al pueblo del desastre inminente, mientras la clase religiosa de su época y su propia familia se burlaban de él. Las similitudes entre el Israel de los años 580 a.C. y los Estados Unidos de hoy en día son sorprendentes. Sacrificio de niños, perversión sexual, líderes religiosos corruptos, los ricos y poderosos corrompiendo la justicia y el engaño y la mentira como norma donde la verdad es rara. Jeremías se quedó solo, pero se demostró que tenía razón cuando Jerusalén fue rodeada, muerta de hambre y luego destruida. Esto es lo que Jeremías escribió en el pequeño libro de las Lamentaciones justo después de que Jerusalén fuera destruida. Lamentaciones 2, del 11 al 12 y del 20 al 21. Dice así, del 11 al 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Del 20 al 21 dice así: Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. También hay un contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, que profetizó en el país de Babilonia al que había sido deportado antes de la caída de Jerusalén. Fue llamado a ser un centinela para advertir al pueblo del desastre que se avecinaba. En este artículo quiero mirar a otro contemporáneo de Jeremías y Ezequiel que vivió durante ese tiempo, Daniel. Daniel y algunos otros eran jóvenes de la familia real, del linaje del rey David, que fueron llevados al cautiverio en Babilonia y aparentemente castrados para que no pudieran casarse ni tener hijos, y luego enviados a entrenar para servir en la corte del rey de Babilonia. El libro de Daniel nos enseña que incluso siendo una minoría que sirve bajo fuerzas hostiles, si resistimos el mal y la tiranía, temiendo a Dios más que a los tiranos, podemos esperar que Dios actúe sobrenaturalmente para vencer el mal y proteger a su propio pueblo. Los tres principios de Daniel. He aquí lo que considero son los tres principios enseñados en la primera parte del libro de Daniel en la Biblia, antes de que
se registraran las profecías del futuro. Primero, no te dejes contaminar por la cultura. Busca la sabiduría de Dios. Segundo, no cumplas con las directivas o leyes malignas. Tercero, no le des a tus enemigos ninguna ventaja. Haz que ataquen tu fe y confianza en Dios. Profanación. ¿Estás formando la cultura o la cultura te está formando a ti? Veamos qué nos dice el capítulo 1 de Daniel sobre este tema. Daniel 1, versículo 8. Dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, eran miembros de la familia real del linaje del rey David. Eran jóvenes cuando fueron llevados de sus hogares en Israel al cautiverio en Babilonia, y fueron elegidos para entrar directamente al servicio del rey y pasar por un periodo de 3 años de aprendizaje y preparación. Como prisioneros de guerra, no fueron ejecutados, sino que se les dio la oportunidad de asimilarse a la cultura babilónica y servir al rey. Tuvieron que aprender un nuevo idioma y una nueva forma de vida. No tenían esperanzas de formar sus propias familias, ni de perseguir sus propias metas o sueños de continuar la línea de David para gobernar en su tierra natal de Israel. Todo eso se había perdido. Estaban destinados a vivir sus vidas como siervos del rey de Babilonia. Pero incluso en las peores circunstancias, Daniel y sus amigos nunca perdieron su fe en Dios y en sus propósitos para sus vidas. Como queda claro en este capítulo inicial de Daniel y en los capítulos que siguen, estaban decididos a no dejar que la cultura babilónica los cambiara en lo que respecta a su fe, sino a confiarse a Dios y servirle, permitiendo que Dios los usara para cambiar la cultura babilónica. Así que lo primero que decidieron hacer fue asegurarse de que no se contaminarían con la comida selecta y el vino del rey. El texto aquí no dice realmente por qué la comida y el vino estaban contaminados, pero sabemos por otros versículos que había rituales de comida a los dioses paganos o demonios de los babilonios, y ciertas carnes eran consideradas impuras por los judíos según la ley de Moisés. Daniel y sus amigos estaban más preocupados por ofender a Dios que por participar en la lujosa comida que provenía de la mesa del rey y que probablemente había sido ofrecida a los dioses babilónicos. Así que pidieron que se les alimentara simplemente con verduras y agua, la comida de los pobres, que no hubiera sido sometida a la adoración idolátrica ni se hubiera contaminado espiritualmente. Sería incorrecto pensar que Daniel y sus amigos eran vegetarianos por principio. Según los escritos del Antiguo Testamento, no había nada malo en comer carnes adecuadas o beber vino. Como miembros de la nobleza y de la familia real en Jerusalén, ciertamente habrían estado acostumbrados a la buena comida. Véase una muestra de lo que comían los reyes judíos en la época de Salomón, en Primera de Reyes 4, del 22 al 23. De hecho, la ley de Moisés ordenaba a los judíos comer carne durante los sacrificios que se hacían en el templo. Además, Daniel registra más tarde en el capítulo 10: No comí ningún manjar, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté en absoluto durante las 3 semanas completas. Él no podría haber ayunado de estas cosas si nunca las hubiera consumido en primer lugar. Daniel y sus amigos querían estar bien ante Dios, ser usados por Dios para cumplir su propósito en sus vidas. Así que no querían contaminarse con las prácticas idolátricas de la cultura babilónica. Confiaron en Dios y el resultado fue que encontraron el favor de los ojos del mayordomo a cargo de ellos, quien les permitió comer y beber lo que no los contaminaría. Dios honró su fe y les permitió sobresalir tanto física como mentalmente más que todos sus compañeros. Como veremos en los siguientes capítulos, en lugar de que la cultura los cambiara a ellos, acabaron cambiando la cultura babilónica hasta tal punto que el mundo entero se vio afectado por sus acciones de fe. Daniel dijo entonces al guardia
que el jefe de los oficiales había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1, del 11 al 21, nos dice lo siguiente sobre eso. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Prueba, te ruego, con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y según lo que vieres, harás con tus siervos. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y así fue que Melzar tomaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Los sacrificios de sangre de animales del antiguo pacto y las leyes alimentarias fueron todos cumplidos por Jesucristo en el nuevo pacto, ya que Jesús fue el Cordero de Dios que ofreció el sacrificio de sangre perfecto como pago por nuestros pecados. Así que el tema de la contaminación espiritual por animales no sacrificados apropiadamente ya no existe bajo el nuevo pacto. En cambio, podemos ser contaminados por nuestra cultura hoy en día al participar en la idolatría, sirviendo al sistema mundial satánico en lugar de servir a Dios. Y hoy en día eso está sucediendo principalmente a través de la farmacopea y siendo contaminados por sus productos idolátricos como las vacunas. Es hora de que el pueblo de Dios se destete de la farmacopea si esperamos que Dios haga cosas milagrosas a través de nuestra fe. El valor y el poder de la sabiduría de Dios. Daniel capítulo 2. Una vez que eliminamos los ídolos de nuestra cultura que nos alejan de vivir una vida de fe en Dios, podemos empezar a esperar que Dios nos dé sabiduría y revelación sobrenaturales, que no pueden conocerse por medios naturales como el método científico. En el capítulo 2 de Daniel, Dios le dio al rey un sueño perturbador, y él quería desesperadamente conocer su significado. Así que llamó a todos sus sabios y les pidió que le interpretaran el sueño, sin que él les dijera cuál era el sueño. Su respuesta fue, basándonos en Daniel 2, del 10 al 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay un hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que el rey se enfadó y ordenó que todos los sabios fueran ejecutados, y esto incluía a Daniel y a sus 3 amigos, que aparentemente no habían sido llamados para este asunto. Tal vez porque todavía eran demasiado jóvenes. Cuando Daniel se enteró del asunto, pidió un tiempo para poder pedir a Dios que le revelara el sueño. Lo que siguió fue aparentemente el primer encuentro de Daniel con el rey.